siguiente cápsula vamos a tratar tres temas importantes. Tres tipos de pensiones: las pensiones por sobrevivencia, las pensiones por cesantía en edad avanzada y las pensiones a cargo del Fondo de Solidaridad Social. Aquel fondo que le decía en una de las cápsulas anteriores que está a cargo del empleador, que aporta el 0.40% del equivalente del salario. ¿Para qué? Para ser solidario con aquellas personas que se requiere ser solidario. Pero vamos a empezar primeramente con las pensiones por sobrevivencia. Primero, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a una pensión por sobrevivencia? En esta lámina nosotros lo podemos ver claramente, y el que está de último para mí es el principal, que es que haya la existencia de beneficiarios de ley, porque recuerden que la pensión por sobrevivencia la reciben los sobrevivientes, y para ser beneficiario de una pensión de sobrevivencia, entonces ese fallecido tiene que tener un beneficiario, una persona a quien darle esa pensión. Entonces uno de los requisitos es que haya beneficiarios de ley, y es la misma ley 8701 que establece cuáles son los beneficiarios que pueden reclamar o acceder a la pensión por sobrevivencia. Otro de los requisitos, al igual que discapacidad, es estar cubierto por el seguro de discapacidad y sobrevivencia. Eso es que el empleador haya retenido los aportes previsionales del trabajador, sino que haya depositado en los bancos recaudadores el aporte tanto del trabajador como de él mismo como empleador, para que esos recursos vayan a su destino final y lleguen a la compañía de seguro o al Ministerio de Hacienda, y así se puede otorgar la pensión por sobrevivencia. Otro de los requisitos es que el afiliado haya fallecido antes de los 65 años. Esto para capitalización individual, y para reparto no es así. ¿Por qué? Porque la ley 1320 establece ese seguro de manera vitalicia. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador que trabaje y tenga más de 65 años seguirá pagando ese 0.95% y tendrá cobertura de sobrevivencia en caso de que fallezca y se encuentre como trabajador activo. Otro de los requisitos es que la causa de fallecimiento sea de origen común. Vuelvo y reitero, al igual como lo hice en otra de las cápsulas anteriores, estas pensiones, tanto de discapacidad como sobrevivencia, son discapacidad y sobrevivencia de origen común, no de origen laboral. O sea, que una persona que fallezca producto de su trabajo, ya sea en el trabajo o camino al trabajo, pero que sea un siniestro producto de su trabajo, no es por aquí que se busca la pensión. Es a través de la administradora de riesgo laboral. Bueno, vimos que los requisitos no son muchos. Sí es importante que haya beneficiarios de ley, y para tramitar esas pensiones se hacen a través de la AFP o del Ministerio de Hacienda, según corresponda. Estas instancias tienen todos los formularios que se requieren, te informan sobre toda la documentación que debes presentar para acceder a las pensiones por sobrevivencia, porque uno dice es muy fácil, sí, pero fíjense que aquí estamos otorgando un beneficio, estamos dando una pensión que se valida con documentación. O sea, no es que Juan Pérez es hijo de Pedro Pérez y yo soy hijo de Pedro Pérez y me den una pensión. No, hay ciertas documentaciones que se tienen que presentar en la instancia correspondiente a los fines de poder ser beneficiario de esa pensión. Ahora bien, ¿quiénes son los beneficiarios? La misma ley lo establece. Tanto el cónyuge como los hijos. Tanto para el sistema de capitalización individual como para el sistema de reparto. Entonces, el cónyuge o compañero de vida recibirá una pensión durante un periodo de 5 años si ese cónyuge o compañero es menor a los 50 años. Si tiene entre 50 y 55 años, va a recibir una pensión durante 6 años. Y si es mayor de 55 años, va a recibir una pensión de manera vitalicia. ¿Quiénes son los otros beneficiarios? El otro núcleo, los hijos. La pensión es para cónyuges e hijos. Entonces, a los hijos se le otorga la pensión en principio hasta los 18 años. Siempre y cuando sean solteros, o sea, en principio hasta los 18 años, y se le prolonga hasta los 21 siempre y cuando sean estudiantes. Si al momento del fallecimiento el hijo está entre 18 y 21 años
y si es estudiante, se le otorga la pensión hasta los 21 años. También se le otorga, independientemente de la edad, a cualquier hijo discapacitado que sea dependiente del afiliado fallecido. Y por último, a los hijos no natos. Es para aquellos casos de hombres que fallecen, que la esposa o la cónyuge se encuentra embarazada. Ese hijo, ese no nato, se convierte en beneficiario a partir del nacimiento del mismo. Ahora bien, ¿cómo se distribuye la pensión? Puede ser que el núcleo familiar se componga solo de hijos, entonces el 100% de la pensión se le da a los hijos, solo se componga de cónyuge y el 100% se le da al cónyuge. Ahora, si hay tanto cónyuges como hijos, se distribuye entre el 50 y 50%. El 50% de los hijos se distribuye entre los hijos que hay de manera igual. Entonces la pensión, como vimos, entiende, por la fecha de finalización son rentas temporales o renta vitalicia. En el caso extremo son vitalicias si el hijo es discapacitado o si la cónyuge es mayor de 55 años. Y el monto de esta pensión es variable porque, al igual que discapacidad, es el producto del promedio del salario cotizado indexado de los 3 años anteriores al fallecimiento, pero los salarios comprendidos en esos 3 años, o sea que si son solo 24 o 12 salarios, es el promedio de ese salario, contados hacia atrás a partir de la fecha de fallecimiento. Si bien los beneficiarios solicitan esta pensión a través de la AFP o del Ministerio de Hacienda, en el caso de reparto, son las compañías de seguros que otorgan la pensión a los beneficiarios afiliados al sistema de capitalización individual. En cambio, en el sistema de reparto, el Ministerio de Hacienda otorga también la pensión de sobrevivencia a los beneficiarios de los afiliados fallecidos. Hay una particularidad y una diferencia básica en el manejo de las pensiones por sobrevivencia, y es que en el caso de capitalización individual, donde hay un monto acumulado, donde hay una cuenta de capitalización, esa cuenta, al momento de otorgar la pensión por sobrevivencia, es transferida a la compañía de seguros para con ese dinero otorgar la pensión. Ahora bien, si le falta dinero, la compañía de seguro tiene que poner el dinero faltante para pagar la pensión, y si sobra dinero, ese dinero sobrante se utiliza para incrementar la pensión, cosa que no se da en el caso del sistema de reparto. ¿Por qué? Porque, como dije en cápsulas anteriores, no hay una alcancía, no hay una cuenta de capitalización individual. Lo que recibe el Ministerio de Hacienda es para pagar a los pensionados que se encuentran activos. Para que ustedes entiendan un poco mejor cómo funciona, cómo opera el beneficio de sobrevivencia, vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo que tomamos en aquella cápsula donde vimos las pensiones por discapacidad del supuesto Juan Pérez. Vamos a suponer que Juan Pérez falleció el 1 de marzo del 2020 y su núcleo familiar se compone de los siguientes miembros: una persona de sexo femenino con 19 años, no estudiante; sexo masculino, 19 años, estudiante; una persona de sexo masculino de 3 años; una persona de sexo femenino discapacitada de 27 años y una persona de sexo masculino de 26 años. Vamos a asumir que el salario promedio cotizable correspondiente a los 36 meses previo al fallecimiento es de 100,000 pesos. Tomo estos números así enteros porque es más fácil para fines de simplicidad. ¿Y cómo yo determino el monto que le toca de pensión a los beneficiarios de ley? Primero vamos a ver quiénes son los beneficiarios de ley. Los beneficiarios de ley es la cónyuge, que tiene 54 años y como tiene una edad comprendida entre 50 y 55 años, le va a tocar una pensión por 6 años. Tenemos una persona de sexo femenino de 19 años, no estudiante. Esta persona no es beneficiaria porque uno de los requisitos es que sea estudiante. Tenemos otra persona de sexo masculino, 19 años y estudiante, esa sí es beneficiario. Otro niño de 3 años, ese independientemente de que sea estudiante o no, se le otorga la pensión, es menor de edad, es beneficiario.
La persona de sexo femenino discapacitada con 27 años se convierte en beneficiario, su condición de discapacitada la convierte en beneficiaria independientemente de su edad, y una persona de sexo masculino de 26 años que no es beneficiaria. Entonces, ¿cuál es el monto de la pensión? El monto de la pensión es el 60% del promedio del salario cotizado por ese trabajador antes de la fecha de fallecimiento. Entonces, si el promedio era 100,000, el monto de la pensión es de 60,000 pesos. Entonces, de esos 60,000 pesos se van a distribuir el 50% para la cónyuge, que serían 30,000 pesos, y el otro 50%, los otros 30,000 pesos, en 3 hijos, que son los beneficiarios. Si bien el núcleo familiar se componía de más cantidad de hijos, solo 3 son beneficiarios. Entonces, a cada beneficiario se le va a dar una pensión de 10,000 pesos, porque esos 30,000 pesos lo dividen entre 3, son 10,000 pesos, y se le va a otorgar esa pensión hasta el cumplimiento de los 21 años, siempre y cuando mantengan la condición de estudiante. Y al discapacitado beneficiario se le va a otorgar la pensión de manera vitalicia. Fíjense que estas pensiones, al cabo de los 2 años contados a partir del fallecimiento, se ajustan, al igual que las pensiones por discapacidad, de acuerdo a la variación del índice de precio al consumidor. Entonces, vimos hasta aquí lo que son las pensiones por sobrevivencia. Ahora vamos a ver las pensiones por cesantía por edad avanzada. Recuerdo que en una de las cápsulas que hemos transmitido hablábamos de que puede llegar un momento en que a cierta edad nos quedemos sin trabajo. Es más difícil incorporarse al mercado de trabajo porque los jóvenes nos van reemplazando a los más viejos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no tenemos ingresos, entonces vamos a acceder. La ley contempla que a esta persona se le otorgue la pensión previo cumplimiento de los requisitos. Entonces, esta pensión se otorga a las personas que quedan sin trabajo a partir de los 57 años. O sea que me quedé sin trabajo a los 58, 59, 60, 57, yo puedo ir a la AFP a solicitar esta pensión. Esta pensión solo aplica para el régimen del sistema de capitalización individual, no aplica para el sistema de reparto. Entonces, como vimos en otra de las cápsulas, las modalidades de pensión de vejez son retiro programado y renta vitalicia, y esto va a depender del fondo la decisión que yo tome y del fondo que yo tenga acumulado. Si yo voy a solicitar la pensión por cesantía por edad avanzada, puedo acceder a esta pensión bajo esta modalidad, que es retiro programado o renta vitalicia. El monto de la pensión va a variar porque va a depender del monto que tenga cada uno. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden acceder ni a un retiro programado ni a una renta vitalicia porque no tienen los recursos suficientes para acceder a este tipo de beneficios? Se le otorga la pensión mínima hasta el agotamiento de los recursos. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los requisitos específicos para acceder a ese beneficio. Primero, quedar privado de un trabajo remunerado. O sea, hay una forma de validar de que una persona quede privado, porque a través de las vistas de la Tesorería de la Seguridad Social se hacen las consultas específicas de si la persona ha sido de baja en una nómina, y eso valida y verifica que la persona no cuenta con un trabajo remunerado. El otro requisito es tener por lo menos los 57 años de edad, y la ley establece aquí 2 diferencias. Primero, tener un mínimo de 300 cotizaciones. Fíjense que eso implicaría 25 años de trabajo que todavía no se han dado porque el sistema apenas tiene 17 años, faltarían 8 años. O sea, esa condición no se ha dado. O sea que pudiéramos decir que no, nadie se puede pensionar bajo esta modalidad, pero no. La misma ley establece que si el afiliado no tiene los 300 meses cotizados, que es lo que ha pasado, entonces puede, y el saldo no es suficiente para acceder a una pensión bajo la modalidad de retiro programado o renta vitalicia, el afiliado puede acceder a la pensión mínima. Entonces a esta persona se le otorga la pensión mínima, porque la ley establece que va a recibir una pensión en base a los recursos que tenga acumulados. Entonces se le otorga la pensión mínima, que al día de hoy es de 10,730 pesos. Ahora vamos a ver, es el último beneficio que tenemos en esta presentación, es la pensión a cargo del Fondo de Solidaridad Social. Este es un sistema solidario
en favor de aquellas personas que trabajan y que por sus bajos ingresos no acumulan los recursos suficientes para acceder a la pensión. Entonces esta es la pensión a cargo del Fondo de Solidaridad Social, o sea, se le otorga esta pensión. Es la prestación mensual que garantiza el Estado a todos los afiliados de ingresos bajos que cumplan con los requisitos que establece la Ley 8701 para acceder a este fondo. ¿Cuál es la pensión? Es una renta fija que es equivalente a la pensión mínima de régimen contributivo que vimos que era 10.730 pesos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Primero, tener 65 años de edad y un mínimo de 300 cotizaciones. Fíjense que en el año 2020 todavía nadie ha accedido a este beneficio. ¿Por qué? Porque se requieren 25 años de cotización y solo vamos por 17. O sea que este fondo ahora mismo sigue creciendo, pero no se han hecho desembolsos a cargo de este fondo. ¿Y cuál es el otro requisito? Que ese fondo que acumuló el trabajador no sea suficiente para acceder a la pensión mínima. Fíjense, para que ustedes tengan una idea, en esta presentación lámina lo tenemos, el monto que se requiere para acceder a una pensión mínima a la edad de 65 años es de 1.800.000 pesos alrededor, y en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres 1.559.000 pesos. O sea, ese es el fondo que se tiene que acumular para no tener que hacer uso del Fondo de Solidaridad Social. Este fondo es administrado en su totalidad por la AFP Reservas, que es la administradora de fondos de pensiones públicas, que la ley establece que la creación de AFP pública. En la actualidad existe solo una, que es AFP Reserva, es la que administra ese fondo, pero cuando se vaya a hacer uso de este fondo en unos 7, 8 años, esta AFP tiene que transferir los recursos requeridos por otra AFP para completar el pago de la pensión de los afiliados que por sus bajos ingresos no pueden acceder a una pensión mínima. Hasta aquí vimos ya todos los beneficios por concepto de pensión que otorga el sistema. Cabe destacar que en caso de que en el caso de las pensiones por sobrevivencia que mencioné anteriormente, que no haya beneficiario de ley, ese dinero forma parte de la masa sucesoral, la masa patrimonial de una persona, y ya ese dinero se le devuelve a los herederos legales de ese afiliado fallecido. Hasta aquí culminamos con estos beneficios. En una próxima cápsula nosotros estaremos viendo otros beneficios adicionales que no necesariamente implican la entrega de una pensión.